Tu palabra es siempre viva, siempre eficaz, siempre poderosa, siempre santa. Siempre vendrá a nuestra vida con un propósito, Señor. Envía tu palabra, te ruego ahora en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer allí. San Juan, capítulo 15. Hace algunos días iniciamos un tema que hemos titulado La vida abundante. Y queremos en esta mañana seguir ampliando. San Juan 15, ¿lo tienen? Vamos a leer algunos versos del 1 en adelante hasta el verso 11. Dice la Biblia, San Juan 15, está hablando Jesús el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Sigan, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Está muy clara la figura que el Señor utiliza respecto de lo que es la vid, el árbol de uvas y sus pámpanos, es decir, sus ramas. Y el Señor está tomando esto que se denomina la unión vital para ilustrar la relación que debe existir entre Él y sus hijos, para que sus hijos puedan producir fruto. No necesitamos ser expertos en jardinería para comprender que lo de mayor importancia en una planta, en este caso de uvas, es la calidad del fruto que produce. Esta importancia resalta en la forma en que Jesús se refirió a las ramas o a los pámpanos, porque es ahí donde va a colgar el fruto. En primer lugar, entonces, podemos notar que, según las palabras de Jesús, algunas ramas no producen fruto. Y según sus mismas palabras, ¿qué hay que hacer con las ramas que no producen fruto? Amén. Lo dice él, ¿verdad? Hay que cortarlas. A la pregunta si alguien aquí quiere ser desgajado o cortado, yo creo que nadie diría amén, porque queremos seguir pegados de él. El propósito de un pámpano es producir fruto. Y si no lo produce, si esa rama no produce el fruto deseado,
entonces no tiene ningún valor para el viñador. Entonces, ¿qué hace el viñador con esa ramita, con ese pámpano? Eso, le hace ahí el corte y lo tira. Inicialmente la nación de Israel era la viña, era el viñedo de Dios. Y Dios había escogido la nación de Israel para que a través de ella las demás naciones conocieran al Dios verdadero. Textos que aparecen en los profetas, en el caso de Isaías, Dios le dice a Israel: vosotros sois mis testigos, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Son palabras directas para Israel, que las tomamos para la iglesia, pero inicialmente eran para Israel, porque Dios había escogido esta nación con el propósito de que reflejara su amor, su misericordia, su bondad y también su gloria entre las naciones. Pero el pueblo de Israel abortó ese propósito, fracasó. Dios terminó desechando a este pueblo porque en alguna ocasión Él dice: este pueblo de labios, solo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y otras palabras duras que Dios le dirige a Israel a través de algunos profetas. Hay un canto en la Biblia que aparece por allá en Isaías 5. Dios, como un dulce cantor, le compone esta canción al pueblo. Incluso hoy en Isaías 5 lo han titulado la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Pregunta, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Las uvas silvestres son las que no sirven para ser comestibles. Dice Dios, una palabra dura para Israel: os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca. Lo que está diciendo aquí Dios a través de este pasaje es que Israel, como una viña, no produjo el fruto esperado por Dios. Produjo un fruto opuesto. Se esperaban uvas dulces e Israel produjo uvas amargas, agrias, o como se dice por aquí, o en el Santander del Norte, cerreras. Así se dice. ¿Se han oído esa palabra? Cerreras, una uva cerrera. Produjo uvas, pero no de la calidad que se esperaba, porque el punto no es solo producir, sino producir de calidad. Producir algo de calidad. Como resultado de eso, la nación de Israel fue abandonada por Dios. Dios le dijo a Israel, entre tantas faltas y pecados que ellos cometieron adulterio espiritual, porque lo cambiaron a él, al Dios verdadero, por dioses falsos. Y Dios tuvo que decirles en alguna ocasión: ustedes me cambiaron a mí por lo que no es Dios, yo los cambiaré a ustedes por un pueblo que no es pueblo. Y ahí, por la gracia de Dios, entramos nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, Israel como viña no dio el fruto esperado. Esos son los pámpanos, las ramas que son cortadas. En segundo lugar, aquí encontramos que algunos pámpanos o ramas que no permanecen unidos a la vid deben ser echados al fuego y ser quemados. Jesús mismo lo dijo: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es imposible que una rama que ha sido cortada o desgajada del tronco produzca frutos. Todos hemos observado eso cuando se arranca alguna ramita, algún pámpano y se desconecta del tronco a través del cual recibe la savia y los nutrientes para que él se mantenga verde y vigoroso. Entonces hay una desconexión allí, se interrumpe el proceso y ya no puede fluir a través de esa rama los recursos vitales para poder producir fruto. Por eso Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Es decir, que la salvación es una experiencia de un continuo rendimiento. Decíamos el domingo, hace 15 días, que el Hijo de Dios, la hija de Dios, nunca deja de dar fruto. En todo tiempo, amén. Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Gloria a Dios. Entonces debemos seguir conectados al Señor. No puede haber una desconexión con Él, porque corremos el riesgo de secarnos y de morirnos. Esta vida cristiana es una entrega personal a Jesucristo y una relación continua con Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Estar en Cristo no consiste simplemente pertenecer a la membresía de la congregación. No es simplemente decir yo soy pentecostal. No es simplemente decir yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Va mucho más allá. Es estar en Cristo Jesús. Amén. Es una vida rendida, es un deseo continuo de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces algunas ramas también que no están unidas al tronco se secan y son echadas al fuego y son quemadas. Pero hay otro punto aquí, y es que algunas ramas producen fruto. Gloria a Dios por los que producen fruto. Amén. Que no solamente consumen y consumen y consumen, sino que algunos, dice Jesús, a esos que producen fruto también hay que hacerles un proceso. Deben ser limpiados. ¿Para qué? Dice Jesús: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que aquí hay un punto importante, y es no conformarnos, porque podemos dar más para la gloria de Dios. El viñador quiere que los recursos vitales de la vid, hablando en términos físicos, fluyan hacia el fruto. Y así entonces hay una producción. Por eso, para producir más y mejor fruto, alguien mencionó ahora por aquí algo, se hace necesario un proceso que los hortelanos o los jardineros llaman la poda. Yo le dije aquí, el hermano Cristancho, este árbol estaba allí muy lleno de hojas, y entonces él cogió un machete bien afilado. ¿Se dieron cuenta cómo quedó?
el arbolito ese ahí. Parecía otro, ¿verdad? O sea, parece otro. De igual manera, en la vida cristiana, el Señor tiene un plan con nosotros, y es que produzcamos más fruto para su gloria. Él no quiere aquí ninguno de sus hijos que solamente consuma y consuma, pero que no produzca. Por eso Él envía el poder de su Espíritu, nos justifica por su nombre y nos santifica diaria y continuamente. Ser santos simplemente es ser apartado para Dios. Y entonces, en ese sentido, el Señor comienza a limpiarnos. Se refiere al proceso de santificación diaria. ¿Y por qué es necesario que los arbolitos sean podados? Para que den más fruto. Entonces, cuando una persona hace su declaración de fe en Jesús como su Salvador y nace otra vez por el Espíritu, no es que ya sea perfecta, pero entra en el proceso de perfección y comienza un proceso de transformación para que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Este cambio se da cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos que hay áreas en nuestra vida, que hay cosas, hábitos que tenemos que no mejorar, sino definitivamente erradicarlos de nuestra vida. Y el Señor comienza esa poda espiritual, comienza a podarnos. Y Él tiene un machete muy cortante, hermanos. Este es de dos filos. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido que el Señor le ha... ¿Sí? Como me dijo alguien, me la echó toda, ¿no, pastor? Yo le dije, usted ora para que Dios le hable, y después de que Dios le habla, le echa la culpa al pastor. ¿Queremos que Dios nos siga hablando, hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios los siga podando? ¿Cuántos vinieron listos para que el Señor le pase la guadaña hoy aquí? Algunos no dicen amén porque qué tal que... No es que se la va a pasar, nos la va a pasar. ¿Por qué? Porque Él no quiere ni que seamos quemados en el fuego, ni arrancados, sino que produzcamos más fruto. Gloria a Dios. Yo le estoy predicando a una iglesia que produce fruto, pero le estoy predicando a jóvenes que producen fruto, a damas que producen fruto, a caballeros que producen fruto. Pero el punto aquí es que el Señor quiere que produzcamos más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando observamos ese capítulo 15, y usted lo lee, hay ahí unas condiciones para poder dar fruto abundante, para que usted no deje de dar fruto en ningún tiempo, para que usted nunca diga que no está en cosecha espiritual, sino que aunque esté en el año de la sequía, usted pueda producir fruto para la gloria de Dios. Hay unas condiciones para tener una cosecha abundante. Número uno, primero, ser podado por Dios. Número dos, permanecer en Cristo. Y número tres, que Cristo permanezca en nosotros. Los que saben de esto, hablando de la poda de los árboles, pues podar significa limpiar, cortar lo que no sirve, lo que no es necesario. Se hace con el objetivo de que haya un fruto abundante. Y entonces espiritualmente el Espíritu Santo trata con nosotros respecto de algunas cosas, como lo dije ahora.
Lo primero que Él hizo cuando llegamos al Evangelio, ¿usted sabe qué fue lo primero que hizo, o lo primero que hace el Espíritu Santo con una persona cuando el Señor lo quiere injertar en su reino? ¿Sí? Y el Espíritu nos convence. Ese convencimiento es convencer, es vencer con. Dios, cuando llegamos aquí, ahora veíamos a la representación y a personas intelectuales que tenían un argumento intelectual y otros presentaban otros argumentos. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchos argumentos. Nos justificábamos en lo bueno que habíamos hecho, en nuestra familia, en nuestra religión, etcétera. Pero llegamos aquí, el Señor nos convenció con el poder de su Espíritu Santo. Y esa convicción de pecado es una tristeza según Dios. Realmente al reino de Dios no se entra alegre, se entra triste. Después de que uno esté adentro ya se alegra. Pero lo primero que hace Dios es entristecernos. Nos produce una tristeza en el corazón de haber estado lejos de Dios, de haber sido esclavo del pecado, de estar lejos de su ciudadanía y de sus pactos. Eso nos produce una tristeza. Por eso a veces en esa primera tristeza hay lágrimas. ¿Alguien aquí cuando se entregó a Cristo lloró? ¿Sí? ¿Sí? Alguien me dijo, hermano, yo no sé, pero no paraban las lágrimas. Es una tristeza según Dios que produce el Espíritu Santo. Primero nos entristece, ¿para qué? Para sentirnos humillados y levantar nuestra mirada a aquel que nos puede salvar, en esa convicción de pecado, en nuestras lágrimas, en nuestro dolor. Reconocimos nuestra condición, nos arrepentimos y luego vino el gozo de la salvación. Primero la tristeza de haber pecado y luego el gozo de la salvación. Es por eso que después de entrar al reino de Dios por la puerta que es Cristo Jesús, aún en medio de la tristeza podemos sentir la fortaleza del gozo del Señor, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la obra de Cristo continúa en nosotros. Poco a poco se da ese propósito. Y el Señor pues de vez en cuando tiene que podarnos, porque, hermanos, seamos sinceros, gente querida, a veces, hermanos, somos pura rama, pura hoja. No voy a preguntar si conoce a alguien así que es pura hoja. O sea, decir pura hoja, ¿a qué equivaldría, Joel? Sí, pura apariencia, ¿no? O sea, mucho tilín. ¿Ustedes no han leído un pasaje en el que Jesús en alguna ocasión dice, tuvo hambre y se acercó a un árbol? Y dice la Escritura, dice, mucha hoja, pero no había fruto. Y yo veo al Señor Jesús abriéndole así. No, pues están muy bonitas las hojas, muy bonitas las hojitas, muy lindas, pero ni un frutico chiquitico así. Yo quiero decir que de cuando en cuando este Señor Jesucristo viene a nuestra vida a ver qué fruto hay. Y bienaventurados aquellos hijos e hijas de Dios cuando viene su Señor a buscar fruto y lo encuentra. Pero se me hace que algunos son pura hoja. No hay nada de fruto del Espíritu. Pura hoja es pura carne. Pura hoja es pura palabra, pura palabrerío y no palabra de Dios. Pura hoja es vivir de las apariencias, pero no de la solidez que da una relación vital con Cristo. Entonces, gracias a Dios que el Señor comienza a decir, vamos a arrancar aquí. Y comienza a pasar allí
a meternos en un proceso que no es agradable, que es a veces doloroso. Lo encontramos allí en Hebreos 12, de lo que les estoy hablando. Eso es parte del proceso de la poda. Hebreos 12 dice: el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la poda. ¿Cómo se dice ahí? La disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama. ¿Cuántos saben que el Señor los ama? ¿Cuántos saben que el Señor los ama? El Señor al que ama, diga: bienvenida a la disciplina. Al que ama, disciplina, y azota a todo aquel. Bueno, no es un azotar ahí porque Él quiera azotarnos. No es que Él se goza y va a azotarles. No. Sus azotes son con un propósito. Su disciplina no es para destrucción, sino para edificación. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque somos hijos de Dios. No somos bastardos. ¿Sí? Un bastardo es un hijo no reconocido por su padre, pero nosotros somos hijos reconocidos por Dios. En cierta manera, lo que se dijo de Jesús hombre, también se debe decir de nosotros. Cuando Jesús hombre fue bautizado, allá en su humanidad hubo una justificación divina. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Usted y yo somos los hijos amados de Dios. Pero por amarnos no nos exime de la disciplina. Porque nos ama, nos disciplina. Yo estoy hablando con los papás ahora, ¿me entienden los padres? Yo pregunto, ¿a los padres les gusta a usted disciplinar a los hijos? No, a mí no me gusta disciplinar a mi hijo. A mí me duele mucho disciplinarlo. Yo le digo a mi esposa: le delego esa autoridad en el nombre de Jesús. Discipline usted, mi amor. Pues a mí no me gusta, ¿no? Porque sufro. Y yo le voy a dar ahí ¿no? en la parte noble, ¿no? Usted sabe dónde se castiga, ¿no? No en las piernas, ni en la cara, ni en la cabeza. En la parte más abollonada de la espalda, en la retaguardia. Bueno, hasta ahí le dejo pues el asunto. A ver, mi amor, y bueno, a la chiquita, porque ya el grande me pega a mí, digo. No, de acuerdo a las edades hay disciplinas, eso usted lo sabe. Pero duele ver que ¿qué hace un niño o una niña cuando papá lo va a disciplinar, cuando mamá lo va a disciplinar? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué actitud tiene? No, y ponen esa cara y lo quebrantan a uno, y muchos somos tan alcahuetes que no los disciplinamos. Pero este Padre de las luces no es alcahuete. Le lloremos, le moquemos, le zapateemos, Él sabe que la disciplina es necesaria para nuestra perfección espiritual. Y Él no se deleita en hacerlo, pero lo hace porque, ¿por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con un hijo que no se disciplina? Ahora, disciplina no son solo golpes. Disciplina viene de discipular, viene de discípulo. Usted como padre, yo como padre, madres, y si usted es abuela que le tocó criar a sus nietos, que no debería, pero si no hay un padre, una madre responsable, pues ahí está la abuela, la nona, igual. Pero usted no, disciplinar no es golpear, es hacer un discípulo. Disciplina viene de discípulo. Entonces la noble y la alta tarea de un padre y una madre es hacer de sus hijos unos verdaderos discípulos de Cristo. La disciplina encierra todo un marco de muchas cosas.
Entonces no se puede dejar sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque si se nos deja sin disciplina, ¿cómo se vuelve un hijo al que no se le ponen horarios, al que no se le ponen normas, al que no se le ponen exigencias? ¿Cómo se vuelve? Un desobediente, un bastardo, una carga para la sociedad. Esos son los que nunca van a durar en un trabajo, los que siempre llegan tarde, los que no se le van a someter a nadie. ¿Por qué? Porque no, en mi casa nunca mi papá me mandó a lavar el baño, y como que me toca lavar el baño en la empresa. Ahí está un bastardo. No hay disciplina, no hay orden. Dios no tiene ni quiere hijos bastardos. Somos hijos reconocidos por Él. ¿Hay hijos reconocidos por Dios aquí? ¿Sí? Amén. Entonces no nos va a dejar sin disciplina, porque sabe que nos descarriamos. Un hijo que no se disciplina, que no se le ponen las riendas, se descarría. Y aquí sigue diciendo, coloca el ejemplo de los padres terrenales que nos disciplinaban para lo físico por pocos días mientras estuvimos bajo el mando de ellos, como a ellos les parecía, pero este Padre Celestial para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Gloria a Dios. Es decir, que este proceso de poda, de disciplina, tiene un objetivo, y es que seamos santificados. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué pasa cuando el padre disciplina a su hijo, la madre a su hijo, en fin, y el niño no incorpora a su dinámica de vida eso por lo cual está corrigiendo? Tienen que seguirlo. ¿Y qué le dice el papá? ¿La volvió a cometer? La misma, no entendió, no aprendió. Venga, mijo. ¿Cuántas veces tendrá que disciplinarlo por lo mismo? Hasta que entienda, hasta que obedezca. ¿Cuándo se termina el proceso, cómo se dice? Disciplinatorio. Disciplinario. Corrían eso ahí en el video. Disciplinario. Cuando aprendemos, cuando entendemos y cuando obedecemos a Dios. Dios dice, ya aprendió, séquese las lágrimas y váyase. Y si no aprendió, y si usted sigue patinando en lo mismo, o como decía allá en Cúcuta cuando se apagaba el trompo, si usted sigue apellullando en lo mismo, entonces venga para acá, le seguimos dando hasta que aprenda. ¿Cuántos quieren aprender a la primera? ¿Cuántos quieren aprender a la primera con Dios? Por amor a Dios. Como le dijo un papá a su hijo, no, pues que usted parece masoquista. No, tenemos que aprender. Amén. Entonces, lo primero es que Dios comienza a podarnos, hermanos, y ojalá que después de la poda demos fruto. Porque también dice el Señor una parábola. Y dice la Escritura, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Oiga la palabra del dueño al que cuidaba. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos llevan 3 años de ser creyentes? ¿Nadie? ¿Cuántos llevan más de 3 años de ser bautizados en el nombre de Jesús? Si usted lleva más de 3 años de ser bautizado en el nombre de Jesús, ya es tiempo que esté dando mucho fruto.
Usted no ha visto gente que nunca se consagra. Toda la vida andando mal. Toda la vida dando guerra. Toda la vida. ¿Cuántos años? 10 años de bautizados. Son bautizados. Con el mismo problema familiar. Con el mismo hábito oculto allí, carnal. Y viven de culto en culto, arrepintiéndose y prometiéndole a Dios que van a dejar eso, que van a dejar la pornografía o qué sé yo, qué hábito hay ahí, y viven así. Es tiempo de dar fruto, hermanos. Es tiempo, tenemos todos los recursos para dar fruto, y mucho fruto para la gloria de Dios. Pues no se quede, escúcheme ahora. No se quede ahí inutilizando. Oiga, porque yo estaba convencido que lo mío Dios no se lo iba a dar a otro. Y yo tenía ese pensamiento, no, lo mío Dios no se lo da a nadie. Y un día encontré un versículo ahí que dice, ¿cómo dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, debemos retener lo que Dios nos ha dado. Son cosas grandes, son cosas preciosas. Retén lo que tienes, ya lo tienes. Ya el Señor te lo otorgó, ya es tuya. La corona es tuya, el cielo es tuyo, el reino de Dios es tuyo. Reténlo, aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo no quiero que Dios le dé lo mío a nadie. Y yo creo que usted tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retener. Mire, aquí dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, él le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. Dios es muy bueno, hermanos. Vea, Dios no quiere cortar a nadie. Dios no quiere que nadie se seque. Dios no quiere que alguno de sus hijos esté ahí simplemente llenando la nómina de una membresía. Él quiere hijos e hijas que den fruto, y más fruto, para la gloria de Dios. Tal vez no darás al 30, o tal vez no darás al 100, pero puedes dar al 60 o al 30. Lo importante aquí es dar fruto para la gloria de Dios. Gloria a Dios. En segundo lugar, entonces, permanecer en Cristo. Jesús lo dijo ahí: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa frase, permaneced en mí, se refiere a nuestra posición en Cristo. En una paráfrasis bíblica se traduce en 2 Corintios 5:17, dice, ustedes saben cómo dice, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todas son hechas nuevas. Ese mismo texto en otra versión dice, si alguno está injertado en Cristo, es una nueva creación. La palabra injertar quiere decir llegar a formar parte de algo. Entonces, permanecer en Cristo se refiere a nuestra unidad, a nuestro compañerismo con Él, como lo dice Efesios 2:6, que lo leímos el jueves, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que posicionalmente estamos en lugares muy privilegiados. Estamos en lugares muy especiales. Pero tenemos que permanecer en Cristo como la rama permanece pegada al tronco. Amén. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida fructífera, una vida que produzca de acuerdo a lo que Dios le ha dado a usted. Usted no tiene que andar mirando a otro y decir, es que yo quisiera ser como él o como ella. Para tomar un ejemplo, sí, pero no para decir, es que Dios a mí no me dio lo que le dio a él o le dio a ella, porque Dios a todos nos dio algo diferente.
Amén. Yo veo los maestros con esa gracia con que le enseñan a los niños. Y eso es algo que Dios le dio a ellos. Pero póngame a mí ahí a saltar, a brincar y todos se ríen de mí. Ridículo, ¿no? Aunque a veces lo hago. Pero a cada uno Dios le dio como Él quiso darle, hermano. Y en esta mañana Dios a todos nos ha dado algo. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrir lo que Él nos ha dado y comenzar a producir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. No es para que solamente nos admiren y nos echen flores, sino que el fruto es para la gloria de Dios. En tercer lugar, para ir ya tomando la recta final, Cristo permanezca en nosotros. La segunda parte de la frase dice: y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Es muy precioso estar en Cristo, pero es más precioso que Cristo está en mí. Gloria a Dios. Es muy hermoso que usted diga yo estoy en Cristo, pero es más hermoso que Cristo diga yo estoy en Él. Amén. Porque cuando dice Cristo en mí, entonces se está refiriendo a que si Cristo está en mí, tengo la capacidad, porque Él está en mí, tengo la capacidad de producir fruto, es decir, el carácter de Cristo aquí en la tierra. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta. La meta diaria. Manifestar esa perfección moral del carácter de Cristo a través de nuestra vida. Que Cristo brilla a través de nosotros. Los jardineros, los hortelanos conocen la importancia de que un abundante suministro de la vida de la vid fluya hacia el fruto. Y para que los nutrientes fluyan de la vid al fruto, debe estar la conexión, la ramita debe estar conectada. Recuerde que el fruto que producimos no es nuestro, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, dígalo, paz, paciencia. A ver, ¿cómo es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es el fruto suyo, es el fruto del Espíritu en usted. Usted y yo somos la rama, estamos conectados al tronco que es Cristo. El fruto es del Espíritu. Yo soy la rama, debo tener una conexión para que a través de mí se produzca el fruto del Espíritu para la gloria de Dios. Amén. Hay una suministración. El Señor nos suministra todo lo que necesitamos. El Señor suministra a través de su Espíritu todo lo que Él quiere que nosotros produzcamos. Esto lo conecto con lo del jueves, que generó polémica, y creo que va a seguir generando polémica, de algo que dijimos el jueves. Pero es muy importante, hermanos, entender que si el Espíritu está en nosotros, no tenemos que hacer fuerza para que el fruto se produzca, porque eso es natural. Ahora, a mayor producción de fruto, mayor presencia de Dios en mí. Y debemos ser conscientes de la necesidad de que el Espíritu produzca fruto en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la imitación. Hoy todo es imitación. En alguna ocasión fuimos a Bogotá y encontramos unos relojes tan lindos. ¿A cómo eran? A 5,000 pesos. Compramos como 10. Imitación.
decía uno que yo compré que me encantó, decía Cartier, un reloj carísimo en 5,000. Aleluya. Me lo puse y me arremangué la camisa. Gloria a Dios. Fui a un lugar con uno de esos relojes y como la gente cree que yo tengo plata, y no tengo plata pero soy muy rico, me invitaron a algún lugar y me puse un reloj de esos y estábamos ahí comiendo y yo pues utilizo el reloj en la mano derecha y levanté algo así para tomar y que el reloj le quedó enfrente al joven que me estaba invitando al restaurante. Yo vi que él se quedó mirando el reloj y en la mente le vi que leyó Cartier. Y este reloj vale, yo no sé cuánto, hermano Henry, valdrá un reloj de esos, 500,000 o más. Para saber que no estaban funcionando. Porque no dura, la imitación no dura. Lo que es imitación, tarde o temprano se sabrá. Lo original permanece. Estamos en el tiempo de la imitación y el mayor imitador más grande de todos los tiempos, el mayor falsificador, se llama Diablo y Satanás. Y hay muchas religiones hoy tratando de imitar la obra del Espíritu. Dice Jesús que saldrán falsos profetas y en el día final le dirán: en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y él dice: no los conozco. También dice el apóstol Pablo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás imita la obra del Espíritu. Él imita hasta las lenguas. Él es el mayor imitador y falsificador de la historia. Por eso estamos en el tiempo de que el fruto original del Espíritu Santo se produzca a través de nosotros. Porque vean, mis hermanos, podrán imitar la apariencia, podrán imitar las formas, podrán imitar muchas cosas, pero lo que nunca el diablo podrá imitar es el fruto del Espíritu. Eso nunca podrá hacerlo. Podrá imitar las lenguas, pero no podrá imitar el fruto del Espíritu. Estábamos en algún lugar y un señor ahí raro ahí comenzó a hablar unas lenguas ahí. Yo era apenas el asistente, no tenía mucha sabiduría en esto y el pastor me dijo: esas lenguas no son del Espíritu Santo. Dicho y hecho, no era. Se puede imitar los dones, pero el fruto nunca lo podrán imitar. El fruto lo produce el Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia habla de sanidades y prodigios mentirosos. Por eso el fruto apela al carácter de Cristo dentro de tu vida. Y este llamado, para terminar este mensaje, es a que permitamos que el Espíritu Santo comience a producir el fruto. Amén. Manténgase conectadito, no se desconecte. Manténgase allí. Manténgase unido a Cristo, permanezca en Él. Y sobre todo, asegúrese que Él permanezca en usted y el fruto será el resultado natural de esa unión con Él. Colóquese de pie si puede hacerlo. Amado Padre Celestial, yo sé que estamos en el tiempo de las falsificaciones, de las imitaciones. El diablo ha querido imitar muchas cosas, pero lo que nunca podrán falsificar es la obra de tu Espíritu en mi vida, Señor.
porque el fruto permanece. Mira esta viña, Señor, es tu iglesia. Mira todos estos arbolitos que hay aquí. ¿Te vas a acercar esta mañana a buscar fruto, Señor? ¿Te estás acercando a esa dama, a ese caballero, a esa jovencita? Canta muy bien, predica muy bien, viste muy bien. Muy bonitas las hojas, pero Señor, el fruto es lo que a ti te interesa, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, permítenos ser cristianos que tengamos una conexión contigo, Dios. No importa si no hay mucha rama, no importa si no hay muchas hojas, no importa si no hay mucha fama, no importa, pero que haya fruto, el fruto de tu espíritu. No importa que no seas un gran predicador, un gran ministro de alabanza, no importa que no tengas dones llamativos, no importa si tienes el fruto del espíritu en tu vida. Porque en últimas, el maestro no te preguntará por tus dones. El maestro querrá saber cuánto de él hay en ti, aleluya. Cuánto carácter de Cristo ha producido el Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Y no te quejes si Dios te está pasando allí. Si te está cortando, es para la gloria de Él. Si te está pasando la podadora, si estás en esa prueba, en esa disciplina, oh, aleluya, tienes que saber esta mañana que es para santificarte. Tienes que saber que es porque hay cosas que están sobrando en tu vida y que Él las quiere quitar. Gloria a Dios. Nos colocamos en tus manos, Padre Celestial. Nos colocamos en tus manos una vez más. Señor, no soy yo el que produce el fruto, eres tú en mí, Señor. Yo me rindo voluntariamente a ti, oh Dios. Oh, aleluya, aleluya. Llena esta casa con tu gloria. Que sea tu